Estas son el componente estructural anatómico del cuello uterino. Nos vamos a ir a la parte histológica. Este es el cuello uterino, este es el orificio cervical externo, y en el orificio cervical externo vamos a tener dos estructuras, unas que son así, que si ustedes pueden observar en esta región que estaríamos agrandando, vamos a tener dos tipos de células. En la vulva sucedía lo mismo, ¿no? Con la vagina tenía dos tipos celulares, una que era queratinizada y otra no queratinizada. En el cuello uterino, en esta región del orificio cervical externo, muy próximo a esto, vamos a encontrar dos tipos de células. Unas que corresponden al ectocervix y otras que corresponden al endocervix. Entonces, estos dos tipos de células son diferentes por su histología. El endocervix va a ser de tipo pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con glándulas. Pseudo quiere decir pareciera que fuera por diferentes capas, de tipo cilíndrico, que tiene cilios. Y aparte que tiene cilios, tiene glándulas. Por esas glándulas que tiene, puede aparecer un pequeño moco por la parte de la vagina. Porque si ustedes recuerdan, la parte de la vagina hemos indicado que es un epitelio poliestratificado, no queratinizado, que no tiene glándulas sebáceas, sudoríparas ni nada. Está muy bien vascularizado, pero no tiene glándulas. Lo mismo es el ectocervix. Es un epitelio poliestratificado, plano, escamoso, no queratinizado y no contiene glándulas. La que tiene glándulas es el endocervix, que es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, que tiene glándulas. Al tener glándulas, puede obstruirse también esas glándulas y formar unos pequeñitos acúmulos, que ustedes los van a conocer como quistes de Nabot. Esos quistes de Nabot o de Nabot solamente son glándulas endocervicales obstruidas puede ser por infecciones cervicales recurrentes, bacterianas, virales, no es nada específico. Traumatismos con las relaciones sexuales, golpes, igual pueden hacer que los conductos o los orificios se puedan obstruir y acumular líquido o mucina en esas glándulas y formar estos famosos quistes de Nabot. Estos quistes de Nabot no tienen predisposición maligna. El que exista en el resultado no quiere decir que tiene más riesgo de que tenga cáncer de cuello uterino, ¿no? Ojo, eso tiene que estar muy claro. Entonces, histológicamente el ectocervix tiene un tipo celular de células escamosas poliestratificadas no queratinizadas sin glándulas. El endocervix es cilíndricas, pseudoestratificadas con glándulas. Quien produce otro componente que ustedes lo conocen durante el embarazo es el tapón mucoso. El tapón mucoso es un componente de mucina con gran concentración de proteínas, ¿entienden? Que hace que se pueda obstruir durante el embarazo, y esto está producida por mayor secreción de las glándulas endocervicales durante el embarazo, gracias a la cantidad de estrógenos y mayor de progesterona. Se vuelve más denso ese moco, ¿no? Entonces, es una de las características que tiene durante el embarazo también, este tapón mucoso. En la etapa antes de que exista un embarazo en los ciclos sexuales, va a tener dos momentos bien diferenciados.
Esta va a ser la ovulación. Esta va a ser la ovulación. Antes de la ovulación, generalmente la mujer tiene mayor cantidad de estrógenos, y después de la ovulación la mujer tiene mayor cantidad de estrógenos y menor cantidad de estrógenos y mayor cantidad de progesterona. Hemos indicado que de los tres componentes ectocervix, de la parte intermedia del cuello uterino o estroma del cuello uterino y del endocervix, de los tres, el que tiene mayores receptores de estrógeno y progesterona son las células endocervicales. Estas células endocervicales, en la primera etapa, cuando existe mayor cantidad de estrógeno, su moco es más filante. Al tener mayor filancia, muy cerca a la ovulación, tiene más cantidad de cloruro de sodio, ¿no? Entonces, ese cloruro de sodio, que comúnmente se denomina, ¿cómo lo denominamos comúnmente al cloruro de sodio? Sal. Entonces, esta concentración de componentes o cristales de sal en este moco antes de la ovulación de una mujer que no está embarazada va a formar los famosos Están ovacionando su enseñanza. los famosos ojales en helecho. Los ojales o cristales en el lecho que se ven en el microscopio, esos van a poderse observar antes de la ovulación y muy cerca a esta. Mientras más cerca estamos, mayor cantidad de cloruro de sodio y mayormente van a ser visibles estos ojales en el lecho. En tanto, cuando ya se produce la ovulación y va a existir mayor cantidad de proteínas, estos se van a empezar a formar acúmulos en el microscopio y ya no van a formar ojales en el lecho, y el último se va a volver más denso. Por eso, para la época de la ovulación, los espermatozoides es más fácil viajar en este tejido, en este tipo de moco cervical muy próximo a la ovulación, porque tiene mayor cantidad de cloruro de sodio, está muy hidratado. Los espermatozoides pueden pasar a través de este moco del cuello uterino. A diferencia que cuando existe mayor cantidad de progesterona posterior a la ovulación, estos espermatozoides no pueden atravesar este moco. Y mientras más lejos de la ovulación se encuentra, mayor la dificultad para esos espermatozoides. ¿Sí? Entonces, otra de las características, aparte de la estructura y del componente celular y sus características hormonales que tiene este cuello uterino, pues es esto. Generalmente el pH del cuello uterino, por estas características, vamos a tener que el pH del cuello uterino va a ir entre 6 a 8. En el momento de la ovulación estamos muy cerca del 7. Entonces, mientras más cercano a la ovulación, va a ser más alcalino ese moco del cuello uterino. El otro, que mientras está menstruando la mujer durante la menstruación, ese cuello uterino también va a ser alcalino. ¿Y esto por qué va a ser alcalino? La sangre, ¿qué tipo de pH tiene? ¿Ácido o alcalino? Neutro. Neutro. Entonces, con cierta tendencia a ser alcalino, 7.4 es el pH, ¿no? Sí, no. De la sangre. 7.4. Es un mamón, ¿no? Este cuate. Intenta pescar. Estoy seguro que se llama Juan. Sí, pero ni él se la cree. Entonces tenemos mayor alcalinidad durante la menstruación, mayor riesgo de infecciones durante la menstruación, por eso que es alcalino. Entonces ya tenemos dos cosas: anatómicamente, histológicamente, funcionalmente, estos cambios que va a tener ese cuello uterino.
Cuando vamos a estar entre lo que corresponde, este es el cuello uterino, vamos a acercarnos. Cuando una mujer está en la etapa antes de los ciclos menstruales, antes de la pubertad, si ustedes se dan de cuenta, el orificio en la unión entre las células cilíndricas y el epitelio escamoso es casi a nivel del orificio cervical externo. Cuando ya empieza a aparecer el estímulo hormonal, vamos a tener un poco de salida de ese endocervix y se va a ir protruyendo hacia la parte externa. Esa migración del endocervix hacia la parte externa del cuello uterino se denomina ectropio. Entonces, esto es lo que van a ver. Si estamos mirando, colocando un espéculo en el fondo, vamos a ver un círculo, un punto que es el orificio cervical externo, y vamos a tener una coloración rojita, que simplemente es esto. Lo que está en azul es el ectocervix y lo que está en rojo es el endocervix. Pero ese endocervix, por estímulo hormonal, ha ido exteriorizándose del canal endocervical. Y a esa estructura exteriorizada se va a denominar ectropio. Entonces, ese ectropio, de forma fisiológica, está acostumbrado a un pH alcalino. Si ustedes recuerdan, vamos a tener un pH muy constante alcalino dentro del orificio cervical externo, y mientras más profundo nos encontramos del canal endocervical, más alcalino se vuelve. Pero el tope es 8.5, tampoco llega más allá, ¿no? Pero mientras más hacia la profundidad nos vamos encontrando de este canal endocervical, más cercano al 8, 8.4, 3, diferentes valores, pero es alcalino. Y mientras más externos somos, más ácido. Porque el ácido, ¿cuánto es el pH de la vagina que acá tenemos? Esta es la vagina, hacia la parte de abajo. ¿Cuánto sería su pH de la vagina que hemos indicado? En la diapositiva decía 6 a 8, ¿no? Y les dije, pero el 8 es antes de los ciclos menstruales. Cuando ya empieza a haber ciclos menstruales, los bacilos de Doller-Lane hacen que exista todo un cambio. La mayoría van a estar 4.5, 6, y es ácido hasta 6 en una mujer en edad reproductiva, es ácido. Entonces, mientras más lejano está, más ácido va a estar, más acidez va a estar expuesto este epitelio cilíndrico pseudoestratificado que está acostumbrado a un pH alcalino. ¿Y por qué les digo esto? ¿Y por qué es necesario entender esto? Va a haber una palabra que muchos, y vamos a ver los que están con la doctora oncóloga, que van a decir lo que se denomina metaplasia escamosa, que es simplemente de esto que estamos viendo rojo. Vamos a ver una parte que se va a volver así, y eso vamos a denominar metaplasia escamosa. O sea, de lo que estaba primero un ectropio, va a ser reepitelizado con células escamosas poliestratificadas, la van a cubrir, y eso se va a denominar metaplasia escamosa. ¿Qué están con la oncóloga? ¿Qué es la metaplasia escamosa? Es un proceso fisiológico, es algo maligno, premaligno. Cuando te toque tu oportunidad, ahí lo practicas con todo. Premaligno. ¿Tú?
¿Problema maligno? No es normal. Es un proceso fisiológico. Es un recambio de una célula madura a otra célula madura. Maduro, todo está bien. ¿Entienden? Entonces, cuando ustedes encuentren un Papá Nicolau donde les diga metaplasia escamosa, simplemente les está diciendo había ectropión y esas células cilíndricas tan bañadas con ácido decían: no podemos vivir en ácido, necesitamos protegernos, y para cubrirse de esa acidez hacen que el epitelio del ectocervix pueda recubrirlas en la parte superficial, y a eso le vamos a denominar metaplasia escamosa, que es un proceso fisiológico cuando no es una lesión premaligna. El que exista metaplasia no quiere decir que tiene más riesgo de cáncer, al igual que los quistes de nabo. En los consultorios privados, particulares, metaplasia hay que quemar, y muchos van a ver ustedes cuando hagan su historia clínica de pacientes con patología cervical o antecedentes de patología cervical. Es decir, pues tenía metaplasia, este es mi Papá Nicolau, metaplasia. ¿Y qué te han hecho? Me la han quemado con hielo, con ácido, con parte del bisturí, el lectobisturí, perdón, lo queman con asas diatérmicas y pues nada, en realidad no tenía que hacerse nada, ¿no? Y el ectropión, otra patología que a veces también es: no, ya no tienes ectropión, ese rojito, esa úlcera que ves ahí es algo maligno, esa carnecita roja que ves es algo maligno. Eso nosotros denominamos ectropión. ¿Y el ectropión será algo fisiológico? A lo que hemos intentado explicar. Sí. Es algo fisiológico que nos está indicando que hay un estímulo hormonal en ese cuerpo de esa mujer, nada más. Eso nos está diciendo. ¿Y quiénes van a tener más? Mientras más bebés, más ectropión, porque son mayormente estimuladas por la progesterona. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué otras cosas entran en el cuerpo de la mujer, pero que no están asociadas a embarazo, más aún están en contra del embarazo? No, DIU no tiene hormona. Este tiene que ver con un estímulo hormonal. Tiene que haber hormonas. El implante subdérmico es uno de los que tiene mayor cantidad de progesterona y hace que aparezca. Por eso algunos decían: si tienes tu implante, tienes más riesgo de tener virus del papiloma humano y que más riesgo de tener cáncer. Y ahí se asustan: no tienes que utilizar. Y cuando tienen NIC1 le dicen: no, tienes que quitarte como forma de tratamiento tu implante. No, está muy errado. No podemos hacer eso. Es peor que pase algo y se embarace, peor sea, ¿no? La situación. Entonces, ¿se entiende? Porque de esto también va a entrar al examen, ¿no? Sí, solo sí, o aumente un nuevo inciso. Entonces, solo ABC nomás. ABC. ¿Alguien tiene Kleenex? Por favor, señorita. Entonces, tenemos aquí dos tipos. Entonces, tenemos estructura anatómicamente, histológicamente, funcionalmente, y cosas normales que aparecen en el cuello uterino. Acá entonces tenemos escamoso, y cilíndrico. Dos tipos celulares. La mayor cantidad de patologías premalignas y la más conocida va a ser del tipo escamoso. De este cilíndrico sí también existe, pero en menos proporción. Lo malo, ¿qué es? Si muy bien este es en mayor frecuencia se presenta esta patología asociada a este tipo de células, de forma general son menos agresivas
entre los dos. Entre estos dos estamos diciendo. Estamos hablando de lesiones premalignas a nivel de ese criterio. Igual malignas, los dos. Estamos hablando de la progresión. El que es más frecuente de lesiones premalignas es escamoso. Muy raros que vamos a encontrar premalignas cilíndricas, o sea, más raro. Y si se vuelve maligno, el que es menos agresivo es de escamoso. El que es más agresivo es del tipo cilíndrico. Es más agresivo. Entonces, otro concepto que tiene que estar muy claro y fácil de entender. Es más frecuente aquellas patologías premalignas, escamosas, y si se vuelve maligno es menos agresivo, más fácil de detectar, ¿no? Y el que es menos frecuente, que es el cilíndrico, o sea, asociado al epitelio cilíndrico, pero es más agresivo. Este se presenta en mujeres con mayor actividad sexual, con menos actividad sexual o promiscuidad, porque el virus que se va a adjuntar a este epitelio es más agresivo. Los dos más conocidos con patologías premalignas y malignas tenemos al 6, 11, 16 y 18. Y como hemos indicado, si muy bien es esto, y el que son más agresivos y están asociados al epitelio cilíndrico son el 16, 18, 33, 35. Igual en este, ¿no? Pero son más frecuentes. Y de estos dos son los que más van a estar pegados a ese epitelio si es que están asociados. Premalignas y malignas. A ver, ¿por qué les hablo de forma general? A ver, para llegar acá a la universidad y estudiar medicina, ¿has aprobado el colegio? Sí. Para llegar aquí a la universidad, ¿has aprobado el kinder? Aunque hay kinder en Perú, ¿hay no? ¿Sí, no? Ya, kinder. Para llegar acá, ¿has aprobado, ¿cómo se llama esto? No, básico. Sí, o sea, todo tiene que ir avanzando, no hay cosas mágicas, ojo. No creo que aquí haya alguien que diga, yo desde básico me he saltado a la universidad y todo lo demás me he obviado. Por eso estamos hablando, todo lo que está asociado, todo está asociado a una lesión premaligna y maligna, o sea, no va a haber premaligno y directo, no va a haber, digamos, lesión premaligna y directo se salte a maligno, tiene que haber una sucesión o progresión en estos epitelios para una patología cervical. Entonces, esto más que veamos, ¿no? Los quistes del agua. Doutor, quando estás hablando de los tipos celular escamoso cilíndrico, las cepas de virus 16, 18, 33, 35. La frecuencia maior 16 e 18. E no oposto, tem uma frequência maior de los citados 6, 11, los que son más. En este escamoso, sí. igual van a estar estos. Igual van a estar estos. 6, 11, muy raro que estén en estos, pero en estos sí van a estar. Igual son el 16 y el 18, son los mismos que están ahí. Van a estar presentes. Pero más los de altos riesgos. Por eso se les va a denominar virus de bajo riesgo y todos estos virus de alto riesgo. Virus del papiloma humano de bajo riesgo y virus del papiloma humano de alto riesgo. ¿Y estos por qué se los denomina así, de alto riesgo? Porque tienen mayor facilidad de incluirse al núcleo. Se incluyen al núcleo y tienen mayor capacidad de poderse replicar, ¿no? Entonces, esa es la característica. Ahí vamos. Entonces, uno de los componentes que ya hay muchos, a ver, de Brasil y después de Perú, como hiciste un peruano, y alguien más que esté en otro lado de Ecuador,
alguien que sea colombiana o colombiano, ¿no? En Brasil, ¿cuándo ha sido implementado el virus del papiloma humano como vacuna? ¿No? ¿Tú? Sí. ¿Tú? 2011. No sé. ¿En Perú? ¿Cuándo se siente? ¿3 años atrás? ¿2 años atrás? No, ustedes han sido más antes que nosotros. Nosotros hemos sido uno de los últimos en hacer la vacuna. O no, implementar la vacuna. La vacuna que ha empezado a crearse ha sido primero contra estos. Porque tanto hemos aprendido por los años que han sufrido mirando el microscopio, cortando úteros de aquellas mujeres que han muerto por un cáncer o un tumor en el cuello uterino, por todos aquellos que han creado tinciones y cosas moleculares para identificar a los virus, han indicado que la mayoría de estos virus van a estar asociados, de estas patologías, van a estar asociados a los virus 6, 11, 16 y 18. La mayoría, porque en todas esas piezas quirúrgicas, en esos láminas de microscopio donde han hecho colorantes para identificarlos, han encontrado estas. Entonces, de estas hemos indicado que estas dos son las que mayormente vamos a tener mayor frecuencia en ambos, cilíndricas y escamosos. Entonces, la primera vacuna que ha sido creada hace más ya de 10 años, 12 años, ha sido de tipo bivalente. Bivalente, ¿qué quiere decir? Contra 2 tipos de virus del papiloma humano. Porque han hecho tantos estudios y han dicho, siempre encontramos, hay cáncer del cuello uterino y siempre encontramos al virus del papiloma humano. Han sido tan exagerados que dependiendo de los artículos, han encontrado entre el 95 al 98% de todas aquellas mujeres, de todos los úteros que han encontrado con un tumor de cuello uterino que estaba asociado al virus del papiloma humano. Entre el 2 y el 5% no encontraban a este virus, muy bajo, pero eran pacientes sumamente raras, con ciertas patologías externas como SIDA, lupus, otras enfermedades, ¿no? Entonces, lo que se ha quedado era que el cáncer del cuello uterino está asociado muy específicamente al virus del papiloma humano. Entonces, se ha creado la primera vacuna bivalente. ¿Contra qué serotipos? Por todo lo que se ha investigado, han dicho, tenemos que intentar crear una vacuna contra los serotipos 16 y 18. Se ha hecho. Y han dicho, ayudaremos un poco más. Vamos a aquellos condilomas que les molestan a las mujeres, aquellas lesiones verrugosas que algunas mujeres embarazadas tienen en mucha cantidad cuando están en el embarazo. Se han dicho, les ayudaremos con eso más. Que también encontramos en aquellas lesiones premalignas de tipo 1, 2, NIC 1, NIC 2, y han creado otra vacuna de tipo tetravalente. Y la tetravalente va a ir contra serotipos 6, 11, 16 y 18. Con todas las investigaciones que se han hecho, han dicho que haremos la vacuna tetravalente. Entonces, y habrán quedado solamente hasta ahí, los que están con la oncóloga. Los vamos a regalar. Espero que no. ¿Cómo que no? Sí, debería estar promocionando. Parece que va a ser la semana del cáncer, la siguiente semana. Todo este mes es. Y todos los miércoles están haciendo cirugía. Pero yo bueno. Están haciendo PAPs. Papá Nicolau y el Germán Kid están haciendo como con IVAs y PAPs. Entonces, de ahí nomás creen que quede. Ya, entonces, para el examen, una primera pregunta de examen. Quiero que me averigüen y va a ser la pregunta. La vacuna nonavalente. Entonces, la nonavalente ha sido una vacuna creada ya en los últimos 3 a 4 años, implementada ya en México y lo que es el primer mundo, porque la vacuna
ya vamos de la bivalente, ya estamos llevando más de unos 14 años. Y donde se implementaron, aunque aquí en Bolivia siempre pensamos que nos están tomando de conejillos de India, nosotros somos uno de los países últimos que han implementado la vacuna contra el virus del papiloma humano, y ha habido mucha lucha para poder vacunar a los colegios, ¿no? Mucho temor de que se desmayaban, de que convulsionaban, de que estábamos haciendo pruebas y muchas cosas. Entonces, ya hace muchos años, ya en los primeros mundos, ya están utilizando como programa de inmunización. Por eso muchos van a ver que van a decir que el cáncer de cuello uterino debería estar erradicado. Erradicado, ¿qué quiere decir? Si pasan más de 10 años. ¿Por qué? Porque la historia de la enfermedad de este cáncer de cuello uterino, ¿qué quiere decir historia de la enfermedad? Ahí, entonces, ¿qué quiere decir la historia de la enfermedad? No conocen la historia de la enfermedad. Esa palabrita de historia de la enfermedad no les han enseñado parasitología, microbiología. Sería a progressão da enfermidade sem alguma alteração. ¿Cómo? Seria a progressão da enfermidade sem que haya alguma interferência. ¿Es la que, como no entendí el curso? Sí, sería la progresión de la enfermedad sin interferencia. Es el seguimiento. Sin la intervención. Sin la intervención es de donde hemos visto una personita totalmente normal, ha entrado un agente en él y le hemos ido viendo momentos de su vida, cómo ha ido progresando en el tiempo. Esa es la historia de la enfermedad en diferentes enfermedades, de todas las enfermedades en realidad. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Esta historia de la enfermedad tenemos entre 5 a 10 años en la historia de la enfermedad, desde el momento que existe la infección del virus del papiloma humano hasta que se transforma en cáncer. O sea, aparte que somos chakras en poder hacer prevención, tenemos 10 años para poder prevenir, pero seguimos teniendo pacientes con cáncer de cuello uterino, que era la detección con la citología. Entonces decían, ¿qué está fallando? Los más genios decían, ¿qué está fallando? ¿Qué está fallando? Por eso han creado la vacuna. Por eso ahora se está diciendo que aquellos países del primer mundo que ya han implementado la vacuna, recién pasados 10 años se va a empezar a observar a sus mujeres cómo van a ir disminuyendo de picada la detección de las lesiones premalignas primero y posteriormente, en años posteriores, el incremento del cáncer de cuello uterino. Que si muy bien, un ejemplo les digo, si en 1980 el cáncer de cuello uterino estaba a un 70%, estamos hablando de un ejemplo. En 1990 este cáncer seguía subiendo hasta un 90% de la detección, estamos hablando. Y aquí tenemos 2000. Aquí han empezado a implementar lo que es la vacuna, pero sigue incrementando. Vamos a tener aquí 95. Ya han implementado. Ha llegado el 2010 y es donde ya se está empezando a notar cómo desciende esta proporción de la detección del cáncer de cuello uterino. Al 2020, lo que ya está pasando desde el momento en el que se ha colocado ya la vacuna, estamos dando un ejemplo, pasando 10 años para otros 10 años más, se va disminuyendo totalmente y hasta drásticamente y vamos a tener cifras sumamente bajas, porque ya las hemos protegido, ya les hemos dado algo de inmunidad antes de que aparezca. Porque la respuesta no es inmediata, tiene que ser pasando años, porque recuerden, ¿en qué momento, a ver, los de oncología, en qué momento se hace la vacuna de este? 9, 10 años. ¿Tú? 10 años, solo 10 años. ¿Tú? Sí, tendría que ser, dependería que sea. No es por lógica. ¿Qué es lo que ha hecho la norma? Pues, porque los de Brasil, un poco creo que no han estado muy informados de la vacunación en su país, y los de Perú. Antes de iniciar la vida sexual.
por lo menos un ejemplo, ¿no? Antes de la vida sexual, y por lo menos acá en Bolivia estábamos vacunando entre los 9 y 13 años. Y luego la segunda dosis a los 6 meses de edad. Sí, antes era 3 dosis, ahora ya solamente 2 dosis, ¿no? Desde hace 2 años ya se ha puesto, 10 o 3 años, se ha puesto que solamente son 2 dosis de la tetravalente, porque eso es lo que contamos por el momento, y en este periodo de rango de 9 a 13 años. Y ahí va otra pregunta para los oncólogos. Yo primero preguntaré a ti. No, a ti. Ya digo. La vacuna, como ha dicho el de Perú, si no por este señor, como ha dicho el de Perú, dijo que esta vacuna se debe administrar entre los 9 y 13 años y antes de la vida sexual. Y si aquella mujer tiene 33 años y ha iniciado su vida sexual, ¿la vacuna le servirá? No, pues ya se expuesta. No. Ya es expuesta, entonces ya nos. Sí sirve. Sí Tiene sirve. estudios que Sí sirve. No, dice. ¿Quién dice? Pero aquí no vacunan. ¿Quién dice? Pero aquí no vacunan ya las mujeres que tienen más de Sí, 25 pero años. sí, es que nosotros estamos en la edad en todo, ¿no? También. Eso te iba a preguntar, Pero ahora- ¿quién dice? ¿Quién dice? La Camila dice. Nosotros pasamos prácticas con nuestro docente de gineco, no semestre anterior. Ele nos deu uns artigos em inglês que hablava que as mulheres que já tiveram câncer estavam usando como método a aplicação da vacuna para verificar como seria, como se não iria envolver a TNE, algo assim. E estava sendo eficaz esses estudos, mas não tem ainda assim uma... No tiene todavía base. No, sí sirve. Pero a ver, muchachos, acostúmbrense a hablar en terminología lesión premaligna y lesión maligna, de tipo celular escamoso o de tipo celular cilíndrico, que vamos a ir viendo paulatinamente su denominación, ¿no? Entonces, sirve, pero no sirve para cuando ya es cáncer, ojo, no. ¿Meter una lesión maligna? No. Como una lesión premaligna, sí. Sí sirve. Puede ser de 33 años, haber tenido promiscuidad, no, su vida, cada persona es diferente, cada persona puede disfrutar su sexualidad como mejor parezca, pero la vacuna ya está yendo a hacer una inmunización cruzada. ¿Cruzada qué quiere decir? Sabemos que existen virus del papiloma humano del 1 hasta el 150 y más todavía que se están empezando, no empezando, que paulatinamente están reportando serotipos. Entonces, inmunización cruzada, ¿qué quiere decir? Por eso les he dado como tarea contra quiénes va este. ¿Contra quiénes va este? Nona. Y la tarea va a ser, en el examen va a entrar, ¿cuál de los serotipos cubre el nona? ¿No ve? Obviamente, ¿no ve? No les voy a preguntar hasta a qué cantidad de serotipos cubre el nona. ¿El nona qué quiere decir nona? 9. O sea, la respuesta no va a ser 9, ¿no? Cuidado, que me digan 9, sino a qué serotipos. La bivalente, ¿a qué serotipos? La tetravalente, ¿a qué serotipos? Y el nonavalente, ¿a qué serotipos? ¿Me entienden? No de qué, a cuántos serotipos protege. 9, digamos, ¿no? El otro 2, el otro 4 y este a 9, no va a ser la pregunta esa, ¿no? Entonces, sí, falso verdadero va a ser, ¿no? Así para hacerles caer más fácil. Entonces, la investigación ha indicado que cuando, aunque haya iniciado su vida sexual y tenga mayor años, pero tiene una lesión premaligna, se ha visto que tiene y prolonga y se retrasa la progresión a una lesión maligna, ¿me entienden? Pre a maligna, para que se pueda entender. Entonces, se puede vacunar, solamente que por más que tú vayas y le digan, es que mi docente del anterior de Gineco 3 y el docente también de Gineco 4 apoyan algo esto y así nos han dicho, quisiera que me pinchen, ¿no ven? No, porque el Ministerio de Salud solamente está implementando su PAI para eso. Otro, ¿será que a varones podemos pinchar esta vacuna? Eso te iba a decir. Sí. También del anterior ginecólogo. Pero no, Dice. está la bibliografía
hombres en Estados Unidos se le está aplicando En Chile, los- en Chile. Hasta en Perú. para prevenir cáncer México. de ano. Porque no va a Cáncer de ano, luego cáncer de pene. pero sí puede Ahora, transmitir la vacuna. entonces, esta vacuna no solamente es para el género femenino, sino también es para el género masculino. No quiere decir que es para uno y no para el otro, ¿me entiendes? Es para ambos. Ahora, ojo, que estamos hablando de virus del papiloma humano asociado al cáncer de cuello uterino. Pero ustedes recuerdan en patología de vulva, igual hemos hablado el virus del papiloma humano 16 y 18 en esos lugares de patología de vulva. ¿Eso qué quiere decir? Que también va a ir a proteger a eso. Y también quiere decir que va a proteger contra el cáncer laríngeo, que está asociado al virus del papiloma humano, que también va a proteger al cáncer de pene, que también está asociado al virus del papiloma humano. Todo en el ano. ¿Por qué estás traumatizado con el ano? Entonces, también el virus del papiloma humano está asociado a cáncer anal, igual va a proteger. Entonces, todos los cánceres asociados al virus del papiloma humano van a ser protegidos por esta vacuna. Entonces ya es de salud pública, ¿me entienden? Ya tiene una asociación más que todo, no solamente a proteger acá, y no solamente a las mujeres, y no solamente contra serotipos contra los que está creado, sino que los estudios han mostrado que aunque ella esté fuera de la edad, sea varón o mujer, y sean otros serotipos, hay una buena protección con esta vacuna, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para evitar las lesiones premalignas? Entonces, promocionar de que en sus países, porque cada legislación es diferente. Ejemplo, aquí vuelvo a repetir, por más que ustedes vayan a un centro de salud y le digan, por favor, vacuname, mi doctor me ha dicho, el otro doctor de semestre también ha dicho, y todos han dicho, pero no, señor, no nos interesa a nosotros, los docentes, esto es para nosotros, y en cada país es diferente. Hay algunos que están hasta 15 años, ya están empezando a vacunar a parte masculina, ¿me entienden? Porque nosotros somos los que transmitimos, ¿no? El varón es el vector, ¿no? ¿O no? Sí. El varón es el vector, ¿no? O sea, de verdad somos tan machistas hasta en eso, que como pisamos fuerte en todas partes, hemos creado la vacuna para ella, para que sienta dolor ella primero antes de nosotros, ¿no? Usted. Tú estás sintiendo, te han vacunado para que creas. Entonces, si se dan de cuenta, hasta en eso también a nivel internacional, si se dan de cuenta, hay machismo. Porque ha sido creado esa vacuna, en un principio les han metido a toda la gente que tiene que ser para la mujer, y la mujer es la que estaba más temerosa de decir si se vacuna o no, si le duele o no, si se desmaya o no, no sé, porque ese es el temor, ¿no? Si le estamos pasando un chip o no un chip, ¿no ven? En tanto, si hubiera sido varón, mucha, más hubiera sido la pelea. ¿Qué más? ¿Se entiende hasta acá? Debemos promocionar la vacuna. Debemos promocionarla de acuerdo a la legislación de los países donde ustedes se encuentren. Es lo mejor. Cada vacuna tiene un costo aproximadamente entre 1.500 a 2.300 bolivianos cada dosis. Entonces, y para las personas mayores de 35, para las personas fuera de este rango de edad, la vacunación es de 3 meses, de 3 dosis, al 0, a los 2 meses y a los 6 meses. Este es solamente al día 0, desde los 2 meses hasta los 6 meses, según el estudio que se ha realizado, podemos administrar, porque es el rango en el estudio que se ha hecho. Por ejemplo, y ahora, y si le pinchamos a los 7 meses, ¿tendrá misma efectividad? Y si le pinchamos al 8º mes, ¿tendrá? A ver, recordamos que nosotros somos basados en evidencias, no hay dice. Dice, parece, o sea, en las investigaciones que se han hecho han sido en base a estos rangos.
Por eso es lo que se está implementando en ese rango. ¿Me entienden? No ha sido a libre albedrío, sino que se ha ido haciendo pruebas en qué cantidad de meses va descendiendo para poder impulsar y así a la larga mantenerlo estable en años, ¿no? Entonces, el rango era 0, eran de 3 dosis, 0 a los 2 y a los 6 meses. Ahora es el día 0, el momento que le encontramos, le pinchamos. Podemos pinchar al segundo mes, al tercero, cuarto, que no pase del sexto mes. Pero eso, volvemos a repetir, es de acuerdo al estudio, a los estudios que se han realizado. Porque digamos, ¿qué tal si le pinchan al séptimo mes? ¿Será lo mismo? Yo creo que sí, pero no nos basamos en creo, ¿ves? Porque es un pensamiento personal, ¿no? Entonces tenemos que tener estudios. Una cosita. Una paciente que tiene cáncer cervical, ¿se identifica un solo serotipo o hay una combinación de varios? Hay una combinación de varios. Solamente que han encontrado muchas. La tinción que se utiliza se ha hecho para identificar dónde se encuentra la mayor cantidad, a eso le denominan. O sea, no quiere decir que si hay el 16, no existe el 18, o si no, este se lo come a este, y este a este, y este así. No, no es una lucha por poderes celulares. Puede haber una combinación, ¿me entienden? Eso solamente que lo denominan al que tiene mayor cantidad de expresión en ese tejido, ¿me entienden? Si hay más de los 18, se lo van a denominar 18, ¿me entienden? Si hay más del 11, lo van a denominar como 11. Si hay más del 16, del 16, ¿me entienden? En ese tejido, en ese cuello uterino, en esa histerectomía que se realiza, ¿no? Entonces, ¿se entiende, no? Prevención. Hemos visto anatomía, histología, funcionalidad, cosas fisiológicas. ¿Quién está asociado al virus del a las lesiones premalignas y malignas? Virus del papiloma humano, del 1 hasta el 150 y más todavía. Prevención de las lesiones premalignas con la vacuna bivalente, tetravalente, y su tarea es la nonavalente. ¿Y a qué grupos en nuestro medio es de 9 a 13 años? ¿Por qué está escapando? Porque tengo que volar. Y las dosis que administramos son 2, de entre 0, y la segunda dosis va del segundo al sexto mes para poder administrar la segunda dosis. Se ha visto inmunidad cruzada. ¿Qué quiere decir cruzar? Si muy bien es un tetravalente, los mismos serotipos ha formado anticuerpos ese organismo contra otros serotipos. ¿Entiendes? Cruzado ha sido creado contra un tipo, pero igual ha protegido contra otros serotipos. ¿Se entiende? Y aquellos países que han implementado la vacuna hace ya más de 14 años, tienen más, ya se está notando la reducción de las lesiones premalignas y de las lesiones malignas del cuello uterino. ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Puedo usar? ¿Seguro? ¿Palabrita? Ya es 9. No, ¿así? ¿Sí? No, es 9. Ya vamos. Seguimos entonces. A lo que vemos indica, entonces hay dos tipos celulares para las lesiones premalignas. El epitelio plan estratificado no caracterizado de ectocervix y el epitelio cilíndrico pseudoestratificado del endocervix. Eso es en el cuello uterino, ¿no? Eso ya hemos visto también. La zona donde se une o empieza a transformarse el epitelio plano poliestratificado con el epitelio pseudoestratificado cilíndrico, esa zona se va a denominar unión escamo-columnar. La unión escamo-columnar es la región de transición entre plano a cilíndrico. Unión escamo-columnar. Esta zona, identificada por muchos de los investigadores de patología cervical,
ha indicado que es la puerta de acceso para el virus del papiloma, donde es tanto su acceso o su facilidad para poder ingresar y producir la lesión premaligna, donde a la simple presencia del virus, sin ningún traumatismo, inflamación, lesión o algo que interfiera a nivel celular, solamente la presencia de ese virus encuentra esta región que se denomina unión escamocolumnar, que si nosotros observamos nuevamente el cervix visto con el espéculo, el orificio cervical externo, habíamos indicado que existe un ectropion, en algunas más, en algunas menos, en algunas es sumamente pequeño. Entonces, ¿dónde sería la unión escamocolumnar? Pues sería esta, ¿no? Porque todo lo que es ojito es endocervix, cilíndrico, y todo lo que es plano es el ectocervix. Ectocervix, endocervix. La unión entre los dos es la unión escamocolumnar. Entonces, a la simple presencia del virus en esta región, va a aprovechar y va a ingresar. Entonces, si solamente por lo que existe esta región para poder ingresar para este virus, sin ningún traumatismo, sin ningún proceso inflamatorio en el cuello uterino, entonces se puede producir ya las lesiones premalignas. Solamente desde el momento de la infección, que va a ser el año 0, hasta que existen las lesiones premalignas y malignas, hasta acá, que este es maligno, vamos a tener aproximadamente entre 5 a 10 años. Entonces, desde el año 0 que ha habido la infección del virus del papiloma humano hasta el momento que existe malignidad en su historia de la enfermedad, pues es entre 5 a 10 años como mínimo para poderse producir el cáncer. Desde el momento que ingresa el virus hasta que se vuelve maligno. Entonces, ¿de qué dependen estas transformaciones? Que sea más rápido o más lento. Entonces, ¿qué tenemos como factores de riesgo para poder incrementar todo esto? Primero que es uno, el fumar. A nivel celular, el cigarrillo con la nicotina pues destruye y produce muchos irritantes. Fumanato. Enfermedades crónicas, inicio de las relaciones sexuales a muy temprana edad, promiscuidad, multiparidad. Multiparidad, multipromiscuidad, múltiples partos estamos hablando, ¿no? Multiparidad, promiscuidades parejas. Entonces, esa persona está inicio de las relaciones sexuales a muy temprana edad, el cigarrillo, enfermedades crónicas, lupus, artritis, diabetes, obesidad, fibrosis quística, como factores de riesgo para interferir en la historia de la enfermedad desde 0 años hasta 5 o 10 años para que este otro factor de riesgo. Locales, infecciones locales. Entonces, estamos hablando de patología cervical y las infecciones locales. Tenemos clamidia trachomatis, tenemos cervicitis por herpes, ¿no? Tenemos traumatismos que pueden haber por iatrogenia. Todo que exista un proceso inflamatorio en este cuello uterino es un factor de riesgo.
Otro, presencia, pues obviamente, del virus HPV, el virus del papiloma humano. Y si estos son los de alto riesgo, es más frecuente su transformación a diferencia de los virus del papiloma humano de bajo riesgo. Entonces, los factores de riesgo que tenemos para poder modificar la historia de la enfermedad de la paciente, tenemos el fumar, enfermedades crónicas, promiscuidad, multiparidad, infecciones locales, cervicitis por herpes, Chlamydia trachomatis, el virus, el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida inmunológicamente y anormalidades del gen P53. Siempre están aquí. Anormalidades o mutaciones del gen P53 que de forma genética algunos pueden tener y otros no pueden tener. Entonces, esa es la historia de la enfermedad del virus. La unión escamo-columnar, puerta de acceso fisiológico, todas las mujeres van a tener. La presencia del virus, desde el momento de la infección, 0 años, entre 5 a 10 años se va a volver maligno si es que no hacemos nada. Factores de riesgo para que esto se vaya modificando, pues son fumar, enfermedades crónicas, inicio de las relaciones sexuales a muy temprana edad, múltiples partos, múltiples parejas sexuales, la presencia de virus del papiloma humano de alto riesgo, infecciones locales, síndrome de inmunodeficiencia adquirida y lo que corresponde a la mutación del gen P53. Entonces, además de que el traumatismo podría ocasionar, ¿sí? ¿cómo? Un traumatismo. Las relaciones sexuales producen microtraumatismos, traumatismos muy directos, sí, también. Y en relación ao embarazo también sería Sí. uno. Puede. Dime. Estaba en un caso de una mujer que en 1 año y medio quería se tornado ya maligno, necesitaba de una cirugía y el doctor no sabía si o que teria ocurrido para ser tão rápido a evolução da enfermedade. Sí. Aí habló que tenía nacido o bebé hace 1 año y medio más o menos. Si los traumatismos, algunos dependiendo la lesión premaligna, todos estamos hablando por el momento premaligno. Las lesiones premalignas, el parto puede incrementar en un 40% en su evolución. También puede mantenerse en un 30% en la misma evolución y un 30% puede que se reduzca. Pero para que avance muy rápido el parto, aunque sea de un periodo intergenésico, no. De un año a otro año, el parto no va a hacer que vaya incrementando el virus. Puede que haya habido un mal estadiaje. El mal estadiaje quiere decir, ejemplo, que a veces suele suceder. Este es el cuello uterino. Los oncólogos, tú eres oncóloga. Sí, pues, ¿te estás con la ginecóloga oncóloga? No, tú estás con la ginecóloga. ¿Tú? No, ¿me estás negando? Un mal estadiaje, ¿qué quiere decir? Como había dicho uno de sus compañeros, solamente habrá virus del papiloma 16, 18, puro 16, 16, 16, no es variado. Solamente que la mayor proporción de las células es el que va a decir qué tipo de serotipos hayan sido encontrados ahí. Cuando toman la muestra, ya sea por citología, pues de las células que se han caído, eso es lo que hemos mandado al microscopio. Cuando tomamos biopsia por colposcopía, sacamos un pedazo. Colposcopía, saca un pedacito y manda al microscopio.
Lo que vea el patólogo va a decir si es un NIC1, NIC2, NIC3 o normal. Tal vez diga que es un NIC2, pero eso no quiere decir que todos sean NIC2, o a su alrededor mismo tal vez exista ya un NIC3, o tal vez ya exista ¿cómo es esto? Maligno, un carcinoma in situ. Ese sí puede progresar de un año a otro y volverse maligno, el carcinoma in situ. Entonces, tal vez ha habido un mal estallaje, porque la toma de muestra estamos haciendo con incrementos de 40x, tomamos la biopsia, pero tal vez a su alrededor estaban unas células de tipo NIC3, o tal vez más allá NIC1, y en el resultado decía NIC1, viene 2 años después y de repente, como dice ella, después de un parto, y ya aparece NIC3 o tal vez hasta maligno. Entonces, quiere decir que ha habido un malestar de ahí, porque para que progrese muy rápido tendría que estar en esto. Un carcinoma in situ donde todavía sigue habiendo membrana basal, donde ya está para hacerse un carcinoma microinvasor, ¿no? Entonces, para que progrese y el parto sea uno de los causantes, tendría que estar en estos: carcinoma in situ o un microinvasor. Y como ya ha habido el parto, ya está resuelto la membrana, y ya es más fácil la diseminación local. Entonces, así como partos, son factores de riesgo, ojo, factores de riesgo. Puede que estén todos, puede que esté uno, puede que ni siquiera tenga alguno de aquellos y solamente sea gordita, obesa y aparezca. ¿Entiendes? Pero ya no hemos puesto obesidad, ¿no? Solamente hemos puesto enfermedades crónicas, artritis, diabetes, igual es la obesidad, una enfermedad. ¿Es una enfermedad la obesidad? Sí, doctor. Entonces, enfermedades crónicas. ¿Alguna otra cosa más? Ya. Entonces, unión escamocolumnar, presencia del virus del papiloma humano, factores de riesgo que van a acelerar o a prolongar. Acá me había olvidado los anticonceptivos hormonales orales, pero por estos tienen que ser mayor a 5 años para poder incrementar el riesgo un poquito. Riesgo, volvemos a repetir, no quiere decir que lo vuelva inmediatamente en casa, es un riesgo. Todos tenemos riesgo de morir en el camino de llegar desde la casa hasta aquí. ¿Es verdad o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para irnos más riesgoso, doctor. Como Goku, hasta la cama echada. Todos corremos un riesgo. El riesgo solamente quiere decir puede que suceda o no puede que suceda. Es lo mismo, es que factores de riesgo, la presencia no quiere decir que sí o sí va a tener. ¿Entienden? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Espero que sí. Y entonces vamos a tener otra cosa más que tenemos que aumentar, que la diferencia entre citología e histología. ¿Cuál es la diferencia entre citología y histología? ¿Cuál es la diferencia, joven? ¿Cuál es la diferencia entre cito y histo? Cito es de las primer histo. Bien, cito moco. Moco. Bien, ya. Pero a ver, la señorita de atrás. ¿Qué es citología? Está en la citología. Citología. Estudio de las células. Entonces, en la citología estamos estudiando las células, y principalmente uno nomás. La histo, tejido. La definición de tejido, Conjunto de células.
Ya está. Entonces, ¿cuál es mejor para hacer el diagnóstico? ¿El tejido o solamente una célula? El tejido. Volvemos a repetir ya algo. El tejido es más. Solamente es un screening. ¿Qué quiere decir screening? ¿Qué? Screening es selección. La citología, que también ustedes la conocen como Papa Nicolau, y también nosotros lo vamos a conocer como biopsia. La citología, o también conocido como Papa Nicolau, son solamente muestras citológicas. Solamente van a servir para screening, para seleccionar. De todas las mujeres que encontramos en esta aula, si nosotros hacemos Papa Nicolau, estamos seleccionando a qué mujeres hay que hacerles otro estudio más. Eso nada más. Para eso nos sirve el Papa Nicolau, para seleccionar aquellas mujeres que vamos a hacer otros estudios más. No es diagnóstico. El que es diagnóstico es la histopatología o histología, el estudio de ese tejido o biopsia. Entonces, al tener muy claro esta diferenciación, se han hecho múltiples clasificaciones de Zigan, Richard, Papa Nicolau, Bethesda, y de los que han quedado y mayormente están en la mayoría de los reportes histopatológicos y citológicos son estos tres. La clasificación de Papa Nicolau para las lesiones premalignas y malignas, la clasificación de Bethesda para las lesiones premalignas y malignas, y la clasificación de Richard para las lesiones premalignas y malignas. Cuando hablamos de Papa Nicolau, nos está diciendo PAP 1, PAP 2, PAP 3, PAP 4, PAP 5. Si ustedes recuerdan, o aquellos que han podido ver una citología Papa Nicolau, dice ahí PAP tipo 2, dice PAP tipo 3, PAP tipo 4. ¿Verdad? ¿Qué significa cada uno de esos números? Es una muestra citológica, con un PAP 1. Eso quiere decir que está normal. El PAP 2 quiere decir que tiene un proceso inflamatorio o infeccioso, que la paciente se va a expresar indicando: me han dado óvulos, doctor. Ah, ya. Entonces, ¿con eso te han expresado? Sí. Con eso quedó todo tranquilo. Y me dijo que me haga cada año nomás un Papa Nicolau. La mayoría va a tener 1 o 2. 2, volvemos a repetir, proceso infeccioso inflamatorio. No está diciendo cualquier bacteria, aunque a veces puede ver. PAP 3, hay una lesión probablemente benigna. PAP 3, una lesión probablemente benigna. ¿Qué va a decir la paciente? El doctor o la doctora me ha dicho que tengo que volver a hacer un Papa Nicolau en 6 meses. O puede que le diga: me tengo que hacer un Papa Nicolau nuevamente en 3 meses. ¿Me entienden? Eso debe decir que tiene que hacer un seguimiento, volverle a repetir. ¿Me entienden? PAP 4, una lesión premaligna, una lesión probablemente maligna. PAP 4, una lesión probablemente maligna. ¿Qué le va a decir? Me han encontrado, me han hecho el Papa Nicolau, me han indicado que tengo que hacerme urgente una colposcopía y biopsia. Una colposcopía y biopsia. ¿Por qué? Porque hemos dicho que entre los dos, es lo que necesitamos. La colposcopía y biopsia es sacar un pedacito de esa región, pero de tejido, de ciertas áreas. Entonces, PAP 4, eso es la forma en la que se va a expresar. Y PAP 5 le va a decir: ya es maligno, pero que necesita tomar una biopsia. ¿Entienden? Urgentemente. Entonces, el PAP 5 es maligno, pero volvemos a repetir: por más que diga PAP 5 y sea el PAP de PAPs, el PAP mayor no es diagnóstico.
¿entienden? No es diagnóstico. Por más que diga maligno, debemos tomar una muestra de tejido, de histopatología, para mandarlo y que el microscopio diga de ese tejido. ¿Entienden? No podemos mandar, es que dice PAP5, hay que mandarle, ya es maligno. No, necesitamos tejido. A no ser que ya se vea el tumor, ya es macroscópico. No necesitamos algo ver microscópicamente, sino ya es macroscópico. Entonces, esa es la clasificación de Papá Nicolau y la forma en la que se van a expresar y las conductas que debemos tomar de acuerdo a cada una de ellas. Nos pasamos a este otro, la clasificación de Bethesda. La clasificación de Bethesda para las lesiones premalignas va a dar uno que es normal, o va a decir en su Papá Nicolau lesiones. Primero que va a decir que es un Papá Nicolau satisfactorio o no satisfactorio. El de Bethesda da eso. Satisfactorio cuando encuentra los dos tipos celulares en la toma de Papá Nicolau. Satisfactorio cuando encuentra en la muestra los dos tipos celulares. ¿Cuáles son los dos tipos celulares? Escamosos y cilíndricos. Cuando ven el microscopio ve células cilíndricas y también escamosas en diferentes etapas de maduración que ahorita vamos a explicar. Entonces, el de Bethesda dice satisfactorio o insatisfactorio. Bethesda dice satisfactorio, insatisfactorio. Si es satisfactorio, pues va a pasar al otro y nos va a dar los otros. Normal quiere decir que son células escamosas sin atipia. Normal. Células escamosas sin atipia. En este otro, que vamos a dividirlo, que tiene la misma relación casi. En este, Bethesda dice LIE de bajo grado, o sea, lesión intraepitelial de bajo grado. En esos casos, ¿qué hace el ginecólogo? Va a decir, hay que hacer nuevamente un nuevo Papá Nicolau en 3 meses o en 6 meses. Por eso relacionamos con este, que es casi la misma, con este, que es la misma relación, porque este es inflamatorio. Que no se confundan con este. Entonces, nos va a decir, cuando es un LIE de bajo grado, va a decir, tenemos que hacer un nuevo Papá Nicolau en 3 meses, 6 meses, dependiendo de la experiencia del ginecólogo, pero la mayoría dice 6 meses. Porque en 3 meses existen cambios, pero es más que todo del cambio del citólogo, o sea, otro ojo que ha llegado a esa muestra. En el que corresponde al otro nivel, que es el LIE de alto grado, que ese está asociado con este y con estos dos. El LIE de alto grado, que es una lesión intraepitelial de alto grado, en ese, igual que el otro, que el 4 dice, debemos tomar una colposcopía y una biopsia para confirmar el diagnóstico y tomar la conducta. Y el otro, que es ya algo maligno o un carcinoma in situ o un carcinoma microinvasor, pero ya hay células malignas, ya sea uno in situ u otro microinvasor, cualquiera de los dos tempranamente, o algo maligno, tenemos como 5, ¿no? Entonces es esta la forma que algunas veces, dependiendo de la experiencia del citólogo o patólogo, va a dar. Estos dos, si ustedes se han dado de cuenta, son muestras, son clasificaciones con muestras citológicas. Son clasificación con muestras citológicas.
Y este otro, que Richard ha hecho, algo sencillo, es de tipo histopatológico. Richard ha dado los famosos NICs. Los famosos NICs, entonces, como es histopatológico, es diagnóstico, no es citológico. O sea, el citológico puede hablarnos de PAP1, PAP2, PAP3, PAP4, PAP5. Nos puede hablar según Bethesda como una muestra satisfactoria, insatisfactoria, normal, líder de bajo grado, líder de alto grado, y de acuerdo a la experiencia del patólogo, la citología puede verlo como carcinoma in situ o como un carcinoma microinvasor de acuerdo a la habilidad del citólogo. Richard, que ha sido el que ha dado esta clasificación en lo que es normal, NIC 1, NIC 2, NIC 3, y estos son lo mismo. Ha creado los NICs, NIC 1, NIC 2, NIC 3, un carcinoma in situ o un carcinoma microinvasor. Entonces, ¿y ahora a qué va eso? En la citología depende mucho qué tipo de células ha encontrado. El epitelio escamoso tiene ciertas regiones y sus características, si ustedes se dan cuenta de estas células, son diferentes. Unas células basales, parabasales, intermedias y superficiales. Entonces, de acuerdo a las características celulares que el citólogo vea, va a hacer su PAP1, PAP2, PAP3, PAP4. Se utiliza la clasificación del Papa Nicolau. Se utiliza Bethesda, va a ser satisfactorio, insatisfactorio, normal, líder de bajo grado, líder de alto grado, o un carcinoma in situ o un carcinoma microinvasor, de acuerdo a la habilidad del patólogo, con una sola muestra citológica. ¿Qué cambios se conoce cuando el virus del papiloma humano ingresa por la unión escamo-columnar que produce en el epitelio escamoso? Es el denominado coilocito. Una célula normal, sabemos que el núcleo es pequeño, el citoplasma es alargado y su forma es totalmente conocida para ese tipo celular. O sea, es algo normal ante los ojos del citólogo o del patólogo. Pero un coilocito se ve totalmente distorsionado. Un coilocito, sus contornos son más irregulares, su núcleo es más agrandado, hipercromático. No, ya falta poco. Entonces, ese es el famoso coilocito. Cuando ingresa el virus del papiloma humano, de acuerdo a las características celulares, el citólogo va. Tiene que ir, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo celular, va a decir si es un PAP1, PAP2, PAP3, PAP4. Citológicamente, líder de bajo grado, líder de alto grado. De acuerdo si son células basales, parabasales, intermedias o superficiales. Ahora, con lo que corresponde a los NICs, es más sencillo y lo ha vuelto más sencillo. Es histopatológico, no es citológico. Cuando es histopatológico y tiene todo el tejido, solamente ve las características de los coilocitos para decir,
Cuando un tercio está afectado, va a denominar NIC 1. Cuando 2/3 están afectados por coilocitos, va a denominar NIC 2. Cuando todos los tercios están afectados por los coilocitos, NIC 3. ¿Y a qué se denomina carcinoma in situ? Cuando todo el componente de las capas celulares del ectocervix, pero mantenemos la membrana basal íntegra. Carcinoma microinvasor, cuando ya está roto la membrana basal y las células ya han invadido el estroma celular. Entonces, a eso se denomina NIC 1, NIC 2, NIC 3, carcinoma in situ y microinvasor. Son definiciones diferentes. ¿Qué ha dicho? Sabemos que el virus ingresa, sabemos que se mete en las células de tipo escamoso más que todo, y tienen diferentes formas celulares, y de acuerdo a la posición, por citología, van a poder decir PAP1, PAP2, PAP3, PAP4, PAP5. O citología satisfactoria, insatisfactoria, normal, bajo grado, alto grado, carcinoma in situ o microinvasor. De acuerdo a la habilidad del citólogo o patólogo, pues puede dar esto más. Hemos dicho que la citología es de screening, o sea, de selección, no da diagnóstico. Lo que necesitamos es una biopsia. Y la clasificación para el tejido histopatológico es la de Richard. La de Richard dice normal, NIC 1, NIC 2, NIC 3, carcinoma in situ y carcinoma microinvasor. ¿Y esto cómo va a ser? El NIC 1 son los coilocitos que afectan el primer tercio muy cerca a la membrana basal. NIC 2, los 2/3 muy cerca a la membrana basal. NIC 3, todos los tercios afectados por los coilocitos, pero con la membrana basal íntegra. Y carcinoma in situ es cuando la membrana basal está íntegra, pero ya son todas las capas también afectadas, como el NIC 3, ¿no? Carcinoma in situ. Y cuando es un microinvasor, es cuando la membrana basal está roto y todos los coilocitos ya han invadido por esa membrana basal rota. Entonces, la diferencia entre el in situ y el microinvasor es la presencia o ausencia de membrana basal. ¿Se entiende? Fácil, ¿no? Sencillo. Citológico, histológico, virus, unión escamo-columnar, coilocitos y sus características del coilocito. Ahí quedan, muchachos.